Pues espero que tengan todos en qué anotar, ¿verdad? Siempre es importante anotar. La Biblia, a todos los que nos acercamos a conocerla, nos instruye a estudiar la palabra, amén, a escudriñarla. No nada más a escucharla, porque si no, entonces regrésate a la iglesia tradicional y ahí la escuchas, pero en la iglesia viva de Cristo se escudriña, amén, se estudia, se desmenuza la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a tener un tema que tiene mucho que ver, amado, con la preparación de todos los hombres, ¿verdad?, que desean buscar más allá de de las vivencias diarias, buscar la eternidad. Amén. Y la conferencia se llama ¿De qué está hecho el hombre? Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 3. Voy a regresarme al capítulo 2, perdón. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Es importante, amado hermano, poder entender, ¿verdad?, y conocer las cosas para poder aprovecharlas, ¿verdad?, para poder sacar lo óptimo de ello. Y el ser humano es desaprovechado a sí mismo cuando no se conoce a sí mismo, ¿verdad? Es importante, los médicos dicen, es importante que conozcas, ¿verdad?, tu cuerpo, tu metabolismo, ¿verdad? Cada persona es diferente. Los preparadores físicos te dicen es que no te ejercites igual que el otro porque cada persona es única, ¿verdad? Y necesitas conocer, ¿verdad?, tus máximos, tus mínimos, necesitas conocerte. Y también cuando hay una vocación, ¿verdad?, para estudiar algo, también es importante conocerte, ¿verdad?, lo que te gusta, lo que no te gusta, para poder sacar el mejor provecho. Amén. Y la vida es así. Y es triste seguir pasando los años sobre esta tierra sin que detengamos, ¿verdad?, nuestro andar y nos demos la oportunidad de conocernos, ¿verdad? Lo más lamentable que le pasa a una madre o a un padre con un hijo es desconocer a su hijo, ¿verdad? Porque no creen que son capaces, ¿verdad?, de llegar a hacer algo que dicen, mi hijo jamás lo haría, pero es por desconocimiento. Amén. Y igualmente nos pasa a nosotros, ¿verdad? Creemos que no somos capaces de lograr algo porque no nos conocemos, ¿verdad? Y hoy la palabra de Dios tiene mucho que ver con aprender a conocernos. Y dice la Biblia, ¿verdad?, en el libro de Génesis, que el ser humano, ¿verdad?, es decir, el hombre como tú y como yo, hombre y mujer, somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y tenemos que comenzar con que, a diferencia de toda la creación, ¿verdad?, el ser humano es muy especial porque el ser humano es la misma imagen de Dios. Y tenemos que entender esto, ¿verdad? Porque si no nos seguimos confundiendo y hay gente que sigue pensando que son parte de la evolución de un chimpancé, de un mono, ¿verdad? Y se comportan como tal. Y dices, con razón vives así, ¿verdad?
porque es la evolución de un animal. Pero los seres humanos que nos empezamos a conocer, podemos entender que nosotros, ¿verdad?, no somos un animal, sino somos un ser creado a imagen y semejanza de Dios, que fue hecho para gobernar, ¿verdad?, toda la creación. Amén. Y sobre estos temas, amado, tenemos que enseñar, ¿verdad?, a los jóvenes, a los niños, a los no tan jóvenes y a los ancianos, que la vida, ¿verdad?, tenemos que aprender, ¿verdad?, de ella, comenzando por saber quiénes somos. Y hay mucha insensatez en estos tiempos, ¿verdad?, donde la gente le gusta hablar por hablar, ¿verdad?, porque es un momento de mucha información, ¿verdad?, al acceso de tu mano con un celular, accesas a mucha información y la gente habla, ¿verdad?, de lo que no conoce. Pero como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de conocernos. Amén. Fíjate que en el libro de los Salmos, David escribe, Salmo 53, versículo 1 al versículo 6, y dice la Biblia así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás y todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno y no hay ni aun uno. No tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ahí se sobresaltaron de pavor donde no hay miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti, y los avergonzaste porque Dios los desechó, ¿verdad? Y tenemos, amado hermano, que entender, ¿verdad?, que el origen del hombre es Dios, ¿verdad? Acabamos de leer en Génesis, el hombre es imagen y semejanza de Dios, y el origen del todo, ¿verdad?, no es el Big Bang, no es la evolución. La Biblia nos enseña que el origen de todo es Dios. Y tenemos también que aprender que el ser humano, ¿verdad?, es trino, como Dios es trino, ¿verdad? Y el ser humano tiene, y quiero que escuchen bien esto, ¿verdad? El ser humano es un espíritu que tiene una alma, ¿verdad?, y que está metido en un cuerpo, ¿verdad? Repito, el ser humano es un espíritu, ¿verdad?, que tiene una alma y que está dentro de un cuerpo, ¿verdad? Y ese es el orden bíblico, el orden que Dios establece para conocer cómo somos, qué somos, amén, cómo estamos formados, ¿verdad? La gente que sigue pensando que es un alma, bueno, pues entonces por eso viven como las almas, ¿verdad?, como animales, ¿verdad? Viene la palabra ánima, que es animal, ¿verdad? Y las personas que piensan que solo son cuerpos, bueno, pues viven como tales, ¿verdad?, carnalmente toda su vida. Pero los hombres que reconocen que antes de todo eso es espíritu, entonces son los hombres que empiezan a tener entendimiento, ¿verdad?, que el ser humano es en esencia primeramente espíritu. Y vamos a entender en los lapsos de los siguientes minutos la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Como hombres como Freud, que hablaba del alma, ¿verdad?, de la psique del hombre, y vamos a ver lo que dice Dios, ¿verdad? Además del alma existe el espíritu. Amén. Y vamos a conocer a partir de esto, porque si no la gente vive sin detenimiento, ¿verdad? Vive irracionalmente, buscando las cosas que no son importantes, porque viven o muy enfocados a su cuerpo, ¿verdad?, y a la satisfacción de todo su cuerpo, o viven enfocados solamente a su alma, ¿verdad?, y no viven enfocados a su espíritu. Y sobre eso, amado hermano, tenemos
que hablar el día de hoy. Amén. Dice el libro de los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 27, y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio, ¿verdad? La Biblia habla de eternidad, apunta a esto, ¿verdad? La Biblia habla de eternidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de eternidad, no podemos pensar que la eternidad y el cuerpo, ¿verdad?, están unidos, porque el cuerpo no es eterno, ¿verdad? El cuerpo se destruye, amén. Dile a tu hermano, el cuerpo se destruye, ¿verdad? Y entonces no podemos asociar esa palabra de eternidad con el cuerpo. Por eso es que te volteas a ver, ¿verdad?, al pasar de los años y ves cómo tu cuerpo se va derritiendo como una vela, ¿verdad?, que va quemándose y se va haciendo así, pasita, 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 hasta que terminas haciéndote chiquito, chiquito y desaparece, ¿verdad? Amén. Entonces podemos empezar a entender estos conceptos: eternidad y espíritu. Repite conmigo: eternidad y espíritu, ¿verdad? Y podemos asociar la palabra cuerpo, muerte. Amén. Cuerpo, muerte, ¿verdad? ¿A qué está sentenciado el cuerpo? Muerte, ¿verdad? ¿Y a qué está sentenciado el espíritu? Eternidad. Y eso es importante, ¿verdad? Ahí hay un tema intermedio que es el alma. Qué interesante, ¿verdad? Amén. Ahora bien, vamos a continuar. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, vamos a Hebreos 4, por favor. Voy a traer con la palabra, ¿verdad?, el día de hoy para poder entender todo lo que la palabra de Dios nos tiene que transmitir. Amén. Hebreos, ¿están ahí ya? 4:12, ¿verdad? Fíjate bien, vamos a leer este versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha bien esto. Y penetra, y aquí hay algo muy interesante. Repite conmigo: y penetra. ¿De qué está hablando? Que va a traspasar el cuerpo, ¿verdad? Y dentro del cuerpo va a separar algo que está junto, que es alma y espíritu, ¿verdad? Y la Biblia aquí habla de dos términos importantísimos. Alma, que viene del hebreo, de la palabra hebreo que es nefesh, ¿verdad?, que significa alma. Y espíritu, que viene del hebreo que es ruach, ¿verdad?, que es espíritu. ¿Ah? Importantísimo. Entonces está la palabra nefesh y ruach, que son dos términos diferentes, ¿verdad? Dos componentes diferentes. El ser humano, ¿verdad?, es cuerpo, es alma, ¿verdad?, nefesh, y es espíritu, ¿verdad?, que es ruach. A partir de aquí, amado hermano, es importante, ¿verdad?, empezar a entender que el ser humano, cuando nace, ¿verdad?, desde que está bebé, desde que está creado en el vientre de su madre, el ser humano empieza a ser cuerpo, pero tiene ya una alma, ¿verdad?, y la esencia de ese ser es un espíritu. ¿Estamos, amados? ¿Estamos? Cuando el ser humano nace, ¿verdad?, ves el cuerpo, pero dentro del cuerpo, ¿verdad?, formando parte de ese ser, está su alma, y obviamente todo eso lo contiene su espíritu. Y el alma y el espíritu están juntos, ¿verdad? Y el alma, ¿verdad?, es la psique, es de donde están, hablamos hace 8 días, tus emociones, tus sentimientos, tus recuerdos, tus experiencias, tus vivencias, ¿verdad? Ahí está
el alma. ¿Verdad? Es importante esto. Es la personalidad de cada ser humano. Pero cuando no hay, amado hermano, una separación, ¿verdad?, del alma y el espíritu, cuando no llega, ¿verdad?, ese parteaguas entre el alma y el espíritu, el hombre, ¿verdad?, es un ser, el hombre es un ser, amado hermano, natural, ¿verdad?, que solamente es alma, ¿verdad? El espíritu está encapsulado porque no hay una separación, no hay vida. Amén. Espiritual. Es una alma, ¿verdad?, que interactúa con un cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, ¿de qué está hablando? Un hombre, ¿verdad?, que tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, pero que su espíritu y su alma están pegados, ¿verdad? Desde que nació. No ha venido un parteaguas, ¿verdad?, para separar y dejar en funcionamiento el espíritu independientemente del alma. Está junto el alma y el espíritu y se le llama, la Biblia le llama hombre natural, ¿verdad? Es un hombre que tiene todas las capacidades de cualquier otro hombre, que entiende, que escucha, que tiene voluntad propia, que tiene sentimientos, emociones y tiene espíritu, pero el espíritu está encapsulado en su alma y ese se le llama hombre natural. Y el hombre natural no percibe las cosas, ¿verdad?, que son, ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Estamos? Por eso es que un hombre, ¿verdad?, que no ha tenido, como dice Juan capítulo 3, ¿verdad?, Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo, para poder entrar con Dios, para poder estar con Dios, es necesario, dice la Escritura, nacer de nuevo. Es decir, es necesario separar tu espíritu de ahí, es necesario que tu espíritu empiece a cobrar vida, ¿verdad? Porque si no naces de nuevo, y ese nacimiento de nuevo es que el espíritu comienza a vivir, dile, el espíritu tiene que comenzar a vivir en el ser humano para poder entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Sin eso, amado hermano, todas las cosas de Dios son locura, porque no las pueden entender. Porque las cosas de Dios se captan, dile a tu hermano, se captan. No intelectualmente, no en la psique, ¿verdad?, sino se captan, dile a tu hermano, en el espíritu, ¿verdad? En el área espiritual. Amén. Y podemos entender que los animales no tienen espíritu, pero tienen alma y tienen cuerpo, porque ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y le dio el espíritu, que es el que nos da la capacidad, dile a tu hermano, te da la capacidad de conocer a Dios. Y por eso es que mucha gente cuando le hablas de Dios, ¿verdad?, y no tiene el espíritu, como Nicodemo, ¿verdad?, andan de noche, ¿verdad?, creyendo que tienen resuelto la vida, ¿verdad?, por ser unas buenas personas, pero su espíritu está apagado. Lo más triste, amado hermano, es que llegues al final de los días de tu cuerpo y ya no tengas oportunidad. Dile, no vaya a llegar el día de tu muerte y jamás prendiste tu espíritu. Y te vas al hoyo con tu cuerpo, con tu alma bien vivida, pero con un espíritu apagado. Y eso, amado hermano, te llevará derechito al infierno. Amén. Es importante esto, Por eso la Biblia habla de tanto, ¿verdad?, de una vida espiritual. Amén. Tú vas a un gimnasio
y vas a hacer una vida física, ¿verdad? Un acondicionamiento físico, ¿verdad? Y la vida misma es un acondicionamiento anímico, dile, ¿verdad? El vivir diario, el conocer diario, el experimentar diario, ¿verdad? El disfrutar, ¿verdad? Diario o el sufrir diario forman parte del alma, pero no del espíritu. Hemos avanzado y es tan impresionante cómo ya ahora los científicos reconocen, ¿verdad? Que el ser humano, ¿verdad? No solamente es cuerpo, ¿verdad? Y hay algo ahí, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el ser humano está compuesto de alma, pero también de espíritu. Y por eso estás aquí, porque este es un lugar, ¿verdad?, para alimentar, dile a tu hermano, tu espíritu. Segunda carta del apóstol Pedro 12 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que no es adulterada para que por ella puedas crecer. Dile a tu hermano, hey, tienes que crecer tu espíritu. Tienes que alimentar tu espíritu, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, a pesar que tu carne es débil. Pues hay hermanos que vienen y se duermen. Vienen y están así como que, híjole, ya me fui, ya regresé. Porque las cosas de Dios no puedes venir en tu alma. Dile, no puedes venir solo con tu alma aquí. Va a ser una locura, es letra muerta. Pero si vienes, ¿verdad?, con el deseo de encender tu espíritu, entonces las cosas de Dios te van a dar la capacidad de crecer, comprender, ¿verdad?, y poder obtener la victoria, ¿verdad?, para tu salvación. Amén. Qué importantes son las cosas de Dios. Mira, amado, algo es importante, un día vas a morir. No importa si te pongas regeneradores celulares y tantas cosas de avance médico que existe y te metas a dormir todos los días, ¿verdad?, en una cámara hiperbárica de oxigenación y no sé qué tantas cosas te metas. Un día tu cuerpo va a ceder. Porque en el libro de Génesis capítulo 3 habla de la sentencia de la muerte, ¿verdad? Amén. La paga del pecado es muerte, dile, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida, ¿verdad? Una vida en Cristo Jesús. Entonces, qué importante es la iglesia, ¿verdad? Jesús habla, ¿verdad?, en los evangelios y se la pasa hablando y hablando. Mira, en Lucas 12, por ejemplo, Jesús habla del afán y la ansiedad, ¿verdad? Porque Él conoce cómo es el ser humano, ¿verdad? Conoce sus componentes. Y el ser humano tiene que entender, y dice, fíjate cómo habla Jesús, dijo luego Jesús, ¿verdad?, a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué van a comer, ni por el cuerpo, qué van a vestir. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Consideren a los cuervos que no siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Qué no valen más ustedes más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá afanarse a añadir un poco más a su estatura, verdad? Pues si no pueden ni aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen y no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más ustedes, hombres de poca fe, valen? ¿Verdad? ¿Y a qué se refiere Dios? Pues que el ser humano no es nada más cuerpo, y que el ser humano no nada más es alma, que el ser humano vale mucho más porque es espíritu, ¿verdad? Y Jesús habla haciéndoles entender a la gente que no prioricen más allá, ¿verdad?, las cosas en su ser como es el cuerpo, como es el alma, sino que se den cuenta que hay algo de mayor valor en ellos
que su espíritu. Más adelante dice en el versículo 32 de Lucas 12, no teman, manada pequeña, porque tu Padre le ha placido darles el reino. Vendan todo lo que poseen y den limosnas, hagan bolsas que no se envejezcan y tesoro en los cielos que no se agote, donde no hay ladrón, ¿verdad? Ni llega la polilla ni la destruye. Porque en donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, ¿verdad? Y vamos a entender, amado, que la Biblia, corazón y mente, ¿verdad?, es el alma, ¿verdad? Cuando tú veas en la Biblia corazón o mente, ¿a qué se refiere Dios? Al alma. Dile a tu hermano, la Biblia dice, engañoso, ¿verdad?, y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? Entonces no puedes confiarte en tu alma, ¿verdad? No puedes tomar decisiones en tu psique, ¿verdad? En tus experiencias, en tus emociones, ni siquiera en tu conocimiento, porque es engañoso. ¿Ah? Te vas a equivocar. Y lo peor que podemos hacer es vivir una vida de equivocaciones, ¿verdad? Y la Biblia nos instruye una y otra vez a darle valor a lo que Dios le da más valor. Dile, a tu espíritu. Ese sí está dispuesto a Dios, ¿verdad? Tu espíritu sí está dispuesto a Dios. Dile, Dios es vida. ¿Ah? Dios es amor. Dios es eternidad. Dios es luz. Dios es paz. ¿Estamos? Entonces, el centro del hombre debe estar basado en su espíritu. ¿Estamos, amados? Primera carta de Tesalonicenses es contundente, capítulo 5, versículo 23. Dice la Biblia, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo su ser, está hablando al hombre, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya ves las tres áreas? Espíritu, alma y cuerpo. Amén. Hay que aprender a conocernos, ¿verdad? Es importante conocernos. Por eso es que cuando tu voluntad dice, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de poner una alabanza y adorar, hoy no tengo ganas, ¿verdad?, de acercarme a Dios, hoy no tengo ganas. Déjame decirte, amado hermano, que eso es tu alma, ¿verdad? Es tu cuerpo, que no te van a conducir a Dios. ¿Estamos? Entonces, hay un área, ¿verdad?, que Dios desea que el ser humano ejercite, y es su área espiritual, ¿verdad? Ahora bien, dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿verdad? Lo hemos ya leído, estudiado, y otra vez viene a caso, ¿verdad? Romanos 12, 2, ¿verdad? Y dice la Biblia, fíjate nuevamente, ¿verdad? No se conformen a esta vida. Dile a tu hermano, no te conformes a esta vida, sino sea transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el entendimiento, amado? ¿Ah? El espíritu está dispuesto ¿a qué? A la verdad. Dile, no te conformes a las cosas de esta vida solamente. ¿Ah? No te conformes al día a día. Si tú fuiste joven, muchos seres humanos antes que tú también lo fueron. Si tú fuiste viejo, muchos seres humanos antes que tú también lo fueron. Y dice la Biblia, ¿verdad? No te conformes a esto, sino, dice la Biblia, seas transformado. Dile a tu hermano, no hay transformación sin el Espíritu. ¿Ah? No puede haber una transformación en el ser humano sin el Espíritu de Dios.
¿Ah? No puedes entender las cosas de Dios que transforman, ¿verdad? Tu forma de conducirte, tu forma de priorizar las cosas que verdaderamente valen en esta vida, tu forma de apreciar lo que realmente tiene aprecio. No puedes, ¿verdad?, hacer un cambio radical en tu ser sin el Espíritu. ¿Ah? Por eso es que hoy el diablo ha metido tantas partes del hedonismo, el humanismo, ¿verdad? El relativismo, el ateísmo, en fin, hay muchas cosas, ¿verdad?, que el hombre ha metido para poder decirle al hombre, tú puedes cambiar, ¿verdad? La fuerza está en ti, el empeño está en tu mente, en el poder de tus decisiones. Y entonces cuando el ser humano sale de ahí con una autoestima enorme, ¿verdad?, gritando y aplaudiendo con todas las temáticas que hacen y demás, y se da cuenta de una realidad, que hay algo dentro de él, ¿verdad?, que por mucha buena voluntad y una grande voluntad no va a poder cambiar, y esa es su área espiritual. El hombre sin el espíritu está muerto. ¿Ah? Qué interesante, ¿verdad? Eso cuando dices, oye, ¿le tienes miedo a la muerte? Una pregunta que mucha gente se ha hecho. Oye, ¿le tienes miedo a la muerte? ¿Verdad? Unos dirán que sí, muchos dirán que no, ¿verdad? Pero la realidad es que para muchos, ¿verdad?, es una área oculta, ¿verdad? ¿Quién sabe qué podrá pasar más allá? Algunos se empeñan en creer que pues se diluye todo y se acabó, ya. Disfrútalo de momento, lo que tienes, y después ya esto ya no existes. ¿Ah? Algunos otros están confiados y seguros que con su buena voluntad, ¿verdad?, ellos estarán mejor. ¿Ah? Y hay muchas y muchas filosofías humanas. Algunos creen que si se embalsaman se conservarán, o algunos creen que serán su perro, su mascota en unos años después. Y puedes ver cómo el hombre en su pensamiento, ¿verdad?, es tonto. Porque si tú sacas de la ecuación al espíritu, estás perdido, ¿verdad? El espíritu es la fuerza, el impulso, ¿verdad?, que le da al ser humano para mantenerse, ¿verdad?, y lograr el objetivo, ¿verdad? El espíritu no está supeditado a las circunstancias, ¿verdad? El espíritu no está supeditado a los sentimientos ni a las emociones. El espíritu no está supeditado a las vivencias, ¿verdad? El espíritu está supeditado solamente en la verdad de Dios, ¿verdad? Y el espíritu sí te puede llevar a la victoria que Dios quiere. Por eso dice, para que puedas comprobar que Dios, ¿verdad?, en el espíritu vas a llevar una vida buena, agradable, y hay algo que para el ser humano es inalcanzable, pero Dios lo pone al alcance, dice, y perfecta. En el área espiritual, ¿verdad? A través de esa área del Espíritu de Dios, ¿verdad? Fíjate cómo el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, un hombre como tú y como yo, pero que afortunadamente él ya había separado su mente, es decir, su alma de su espíritu, y su espíritu ya estaba vivo en él, ¿verdad? Y el apóstol escribe en Romanos capítulo 7 esto, y que quiero compartir y analizar con ustedes. Dice, porque no hago el bien que quiero. Fíjate bien, o sea, estás hablando de un hombre, ¿verdad?, que compartió el evangelio, un hombre que fue perseguido por compartir de Dios, un hombre que conocía perfectamente las Sagradas Escrituras, un hombre que tuvo cara a cara de frente a Jesús, ¿verdad? Este hombre escribe, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces tenemos que entender algo. Dile a tu hermano, no te fíes de ti mismo. ¿Ah? O sea, quita todas esas filosofías hedonistas, ¿verdad? Yo lo puedo, yo soy un campeón, ¿verdad?
La Biblia dice, ¿verdad? No te fíes de ti mismo, ¿verdad? No te confíes, ¿verdad? Entonces nos vemos aquí bien cristianitos, se ven bonitos todos, ¿verdad? Cuando levantan sus manos, nos ve Dios hermosos, pero sabe que somos unos traviesos, ¿verdad? Porque terminamos no haciendo el bien. ¿Estamos? Entonces quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra alma no van a hacer el bien. Dile a tu hermano, tu cuerpo y tu alma no van a buscar tu bien. Jamás. Aunque le des gusto y te la lleves a la playa y lo asolees, y les pongas sus cremas regeneradoras, y lo lleves al gimnasio y lo alimentes, ¿va? Tu cuerpo no va a hacer el bien. No hay que confiarse. Dice en el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Dice, soy que autojustificación. Lo que pasa es que el espíritu, dile, en el espíritu, ¿verdad? Que es la fuerza, se guarda la voluntad del Hijo de Dios, ¿verdad? En el espíritu se persevera, ¿verdad? La voluntad del Espíritu Santo. Por eso Él fue enviado para recordarnos las cosas de Dios. Y el apóstol Pablo reconoce, oye, yo hago mal, pero a pesar que yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Dice adelante, así que, versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Fíjate qué reconocimiento tan profundo, conociéndonos a nosotros mismos. ¿Qué reconoce? Que el mal en dónde está. Dile, no está en el compadre ni en la comadre, ¿verdad? Ni en el pastor, ni en la hermana, ¿verdad? Ni en tu jefe, ni en tus amigos. Está en mí. Dile, el mal está en mí. En mi cuerpo y en mi alma. Por eso es que dice la palabra de Dios, no hay ninguno bueno, ¿verdad? Porque eso también te lleva el hedonismo y todas esas filosofías. Oye, hay gente buena, hay gente correcta, hay gente que son filántropos, que ayudan a la comunidad, que ponen hasta estatuas y fundaciones. No, la Biblia dice, lo malo está ¿dónde? En el ser humano. Entonces, ¿ya te das cuenta cómo el ser humano, cuando vive solamente en su cuerpo y en su alma, está perdido? El hombre con cuerpo y alma está perdido. Y el apóstol Pablo continúa diciendo en el versículo 22, porque según el hombre interior, ¿verdad? ¿A quién se refiere el hombre interior? ¿Qué es lo más profundo que hay en el hombre? El espíritu. Porque según el espíritu, es decir, según mi espíritu, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Me gozo en la ley de Dios, me gozo en la palabra de Dios, me gozo en escuchar la verdad de Dios. O sea, me satisface, me siento bien escuchando la palabra de Dios. Pero fíjate, en el versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en mi cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Y entonces habla de un conflicto, ¿verdad? Hay un gran conflicto en el ser humano, Queremos obedecer a Dios y queremos estar con Dios y queremos prepararnos para Dios. Pero el apóstol Pablo nos hace la advertencia y dice, hay una gran oposición en ti, en tu alma, ¿verdad? Y en tu cuerpo. Y déjame hacer un paréntesis. El área que más fuerte se desarrolla en el ser humano es la que va a dominar. Cuando el ser humano, su área espiritual, está débil, amado hermano, son los hermanos que faltan, son los hermanos que se enchanclotan toda la semana, que le dan rienda suelta, ¿verdad? Que no han cambiado su forma de vivir, que siguen haciendo cosas que a Dios le molestan, porque son más carne y más alma que espíritu. Por eso la Biblia nos enseña, ¿verdad? Velad y orad para que no entres en tentación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios
medita de día y de noche en la Escritura, ¿verdad? Busca primeramente las cosas de Dios para que lo demás se te resuelva. Y la Biblia nos instruye a que le demos más fuerza, a que le demos más importancia, a que le demos mayor prioridad a las cosas espirituales de Dios. Ey, escúchame. Tus tendencias, ¿verdad? Tus conductas, cualquiera que éstas sean, llámese sexuales, de adicciones, de malas prácticas como el robo, la mentira, el chisme, la murmuración, el odio, el rencor, ¿verdad? Todas esas prácticas que están en donde, dile, en la conducta, en el alma, van a vencer siempre en tu vida cuando tu espíritu no quieres que crezca en ti. ¿Ah? Y a mí me da mucha pena ver a gente, ¿verdad?, que estuvo en la iglesia y hablas con ellos y ves que no, nomás no, ¿verdad? No quieren, ¿verdad? O terminan diciendo, es que quiero, pero no puedo. ¿Ah? Mejor la respuesta correcta sea, no puedo. Dile a tu hermano, te hablan, no vas a poder. Tu buena voluntad no va a ser suficiente. El entender que es mejor estar cerca de Dios que estar lejos de Él no va a ser suficiente cuando tu espíritu no lo acrecentas a través de la palabra de Dios. No cambiarás tu conducta ni tus prácticas, ¿verdad? Y todos aquellos fracasos a los que nos hemos estado exponiendo por hacer lo que nuestra alma y nuestro cuerpo nos dice, seguirán siendo, ¿verdad?, repetitivas en nuestras vidas mientras el espíritu no crezca en ti. Y por eso es que le decimos a la gente, deja de oír música mundana, escucha alabanzas. Deja de alimentar tu alma. Y luego se le dice a la gente, ayuna, ¿verdad? Ayuna no para verte fitness físicamente, ¿verdad? Con los años intermitentes, y es que ya la lonja se me bajó y me siento bien. No, el ayuno del Hijo de Dios tiene que ver con un tema espiritual. La gente me dice, es que yo no puedo, pastor, porque el azúcar se me dispara. Está bien, pero disminuye, ¿verdad? Haz que tu cuerpo mengue, que tus emociones sean sometidas. Si no puedes someter tu alimentación, jamás podrás someter otras cosas con mayor hambre, como la sexualidad. O las drogas. O las malas costumbres como la flojera. O el desánimo. O la depresión o la tristeza. Que son situaciones del alma. ¿Ah? Eso la gente vive enferma. El espíritu está siempre dispuesto a Dios, que no nos quepa la duda. El espíritu siempre, cuando tú te pones a leer, inmediatamente va a decir el espíritu, aquí estoy. No importa que sean las 3 de la mañana. No importa que esté pasando en medio de una prueba. El espíritu está listo para ser alimentado. Pero tu alma, tus emociones, tu mente, tus situaciones mentales, ¿verdad? Tu cuerpo se va a oponer. Pero cuando tú te empeñas a alimentar a tu espíritu, el espíritu siempre estará dispuesto a alimentarse de Dios. ¿Verdad? Y las victorias en tu vida van a ser cada vez mayores que tus derrotas. Porque la voluntad de Dios es buena. Dile a tu hermano, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Y es perfecta. Como ninguna voluntad humana. Y esto es importante, amado. Por eso dice el apóstol Pablo en el 24, se lamenta y dice, miserable de mí. ¿Verdad?
Un hombre que reconoce su debilidad y miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refiere? Oye, este cuerpo que me ha dominado durante tantos años se va a terminar deshaciendo. Porque el día que mueras, tu alma va a salir de ese cuerpo junto con tu espíritu. Y va a ir marcado su destino. Dile a tu hermano, tu alma lleva marcado el destino. Asegúrate que ese destino, que por cierto es eterno, dile, el destino es eterno, ya sea en el infierno o en el cielo, pero es eterno. Y eso solamente el Espíritu de Dios puede marcarlo para que vaya con Dios. La gente vive sin temor, como si todos los días, ¿verdad? Y se hacen planes. Por eso la Biblia dice, insensato, esta misma noche vienen a pedir tu alma. ¿Ah? No importa que tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 80 años bien conservado, ¿verdad? 5, 6, no importa la edad. Probablemente no estés el año que entra, o el mes que entra, o la semana que entra. Pero lo más triste de todo es que no estés listo. Que el Espíritu de Dios no haya marcado tu destino eterno. Porque para mucha gente el día de hoy la palabra de Dios sigue siendo letra muerta, ¿va? Y me duele, ¿verdad?, ver ministros de Dios abocados más a un interés político, abocados más a un interés mundial, un interés financiero, a un interés de fama y de otras cosas que el interés eterno de Dios en su espíritu. ¿Verdad? Dile a tu hermano, escúchenme acá, estamos compartiendo, por favor, ahorita comparten lo demás. El Espíritu de Dios, amado hermano, determina el destino final del hombre. Cuando mueres, escúchame bien, cuando mueres, van a bajar los ángeles y van a conducir tu alma al lugar que te corresponde. Viene en el Evangelio de Lucas, en la parábola del rico y el pobre. Y no vas a poder escapar. Y en ese momento tu alma va a querer venir a la iglesia, y en ese momento tu alma querrá venir a estudiar la Escritura, y en ese momento tu alma querrá venirse a poner a cuentas con Dios, pero será demasiado tarde. Por eso Jesús hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Que no sean como el caballo y el mulo sin entendimiento. No hablando del intelecto, dile, sino de tu espíritu. Puedes razonar la Escritura y volverte un teólogo de la palabra de Dios, pero tener tu espíritu apagado. El espíritu es lo que te empuja siempre a Dios. Y es muy lamentable, amado hermano, que en los tiempos que estamos viviendo, que es evidente, dile a tu hermano, hace 7, 8 años que empezaba a compartir del final de los tiempos, había mucha gente que se acaba viendo como diciendo, ya lo perdimos. Ahí están las conferencias del 2012, 13. Y conforme se van moviendo las situaciones, algunos, no todos, porque todos siguen igual. Algunos empiezan como que a decir, hay algo de atención en esto. Pero están imposibilitados, porque en la buena voluntad jamás se podrán acercar a Dios, porque Dios es espíritu. Y el que quiere acercarse a Dios lo debe hacer en espíritu y a través de la verdad que es su palabra. Entonces cuando me dicen, pastor, es que no voy porque me siento mal, ven, no me importa el estado de tu alma.
Es que hoy sí vine porque me siento contento. No importa el estado de tu alma. Hoy vengo porque estoy necesitado. Hoy no vengo porque me siento muy gozoso. No importa el estado que te encuentres. No le importa a Dios tu alma ni tu cuerpo. Le importa tu espíritu. Y Dios se dirige al espíritu. Por eso es que no ves que los frutos sean frutos del alma, ¿va? Los frutos espirituales, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre, ¿va? Se dirigen al espíritu. No habla de un amor anímico, habla de un amor espiritual. No habla de una paz anímica, habla de una paz espiritual. No habla de un gozo anímico, habla de un gozo espiritual. Qué importante es ejercitar el Espíritu de Dios. Y el ser humano que está llegando al fin sobre este planeta debe prepararse en espíritu y en verdad. No importa que lleves años diciéndote cristiano, si tu espíritu está apagado. Debes aprender a buscar que tu espíritu sea activado por la palabra de Dios. ¿Amén? Pues cuando dicen, es que yo estoy en mi casa, soy cristiano, estoy esperando la salvación. Esa es su alma. Con pretextos. Porque el espíritu siempre buscará a Dios. ¿Ah? Dile, el espíritu buscará siempre a Dios. Muchas veces los intereses del alma, de las emociones, de los sentimientos, de las razones, nos alejan de Dios, ¿va? Mientras que el espíritu, sin importar las circunstancias, siempre nos empujará a buscar a Dios. Qué triste es cómo solamente el quebrantamiento del alma, cuando el alma es golpeada, ¡pum!, es cuando es debilitada y entonces el espíritu se activa. Pues eso es mucha gente cuando viene golpeada su alma, están listos para recibir el espíritu porque el alma está en ese momento golpeada. Amén.